Calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación, programa número 13 ya en lo que va de este ciclo periodístico a través de Canal Pro. Con todo el equipo de Productiva Comunicación y Marketing presentando un nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando del nuevo horizonte para el cultivo de arroz, hablando sobre la expansión de este noble rubro en suelo paraguayo. ¿Qué tal, Anaí? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, David. Un saludo a todos los televidentes también. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más. Y es así, un tema sumamente interesante, un rubro, como bien lo decías, en expansión. Y hoy vamos a conocer experiencias en zonas, digamos, no tradicionales para este cultivo, que se alejan un poco de lo que es Itapúa, Misiones. Y bueno, que vamos a conocer en este programa esas experiencias. De hecho, seguimos teniendo mucha incidencia en relación a los temas que vamos tratando, mucho interés, por eso vamos también formando parte dentro de la agenda aquellos temas que pueden contribuir un poquito más para el desarrollo de la producción agropecuaria en nuestro país. Por eso hoy estamos hablando del arroz, un rubro tan noble que en los últimos 10 años ha crecido en forma sustancial en nuestro país, hoy también con la adopción de tecnología, asimismo también con la capacidad de inversión que tienen los productores, el sistema financiero que de alguna u otra forma también ha acompañado ese crecimiento, el conocimiento que se va incorporando en sí. Por eso estamos hablando de un rubro realmente que nos posicionaría en los próximos años como gran proveedor también de arroz a nivel mundial. Y vamos a presentar a nuestros invitados de la noche. Está aquí a mi izquierda el licenciado Raúl Enciso, director financiero de Villa Oliva Arraiz. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas noches. David, buenas noches. Gracias por invitarme. Anaí. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. También comparte aquí la mesa de trabajos con nosotros el ingeniero agrónomo Fabián Pereira, director comercial de Grupo Pereira SAE. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, David, por la invitación. Anaí, un gran placer estar también acá compartiendo con Raúl, compañero de lucha de un rubro tan exigente, tan fuerte y de gran crecimiento como es el arroz. Y vamos a arrancar directamente con la primera pregunta, Raúl. En la zona de Ñembucú Norte, ¿cómo habían arrancado justamente esta experiencia que hoy se vuelve Villa Oliva Arraiz uno de los principales referentes en la producción de arroz ya a nivel país? Bueno, a ver, el proyecto Villa Oliva Arraiz nació en el año 2015, fue pionero en la zona de Ñembucú Norte. Y ser pionero muchas veces es un poco complicado. Era una zona, digo era porque está cambiando muchísimo la zona en este momento, pero era una zona, digamos que de alguna manera un poco abandonada en materia de infraestructura de caminos, en infraestructura de distribución de energía eléctrica. Y fue toda una experiencia, fue un trabajo interesante el haber llegado hasta ahí, el haber trabajado y desarrollado lo que tenemos hoy, que son aproximadamente unas 11.000 hectáreas sembrables. En el año 2016 tuvimos el fenómeno del Niño que, si bien por la infraestructura de muros que uno construye en el campo, el agua no te entra y no te arruina la siembra, lo que sí te pasa es que te rodea, el agua te rodea y no puedes ni entrar y no puedes salir producto de la creciente. Entonces no puedes hacer llegar tus camiones, no puedes hacer llegar tus tractores, no puedes sacar tu producción para entregar, para vender. Sin embargo, el tiempo pasó, el gobierno
empezó a desarrollar, a hacer inversiones en la zona. Hoy tenemos una ruta asfaltada que es una carpeta plana, perfecta, hermosa, que ya está llegando, que ya está llegando inclusive a Pilar, que va a ser creo que es la ruta número 19, que es la nueva ruta 19, que une Villeta hasta Pilar y que va a eliminar ese, vamos a decir, ese camino o esa vuelta que tenemos que darle a irnos hasta San Ignacio y después volver a caminar hasta por la ruta 4 para llegar a Pilar. Entonces, yo creo que por los avances de los trabajos y por lo que estuve viendo en la finalización de una infraestructura de puentes que se está haciendo ahí en la zona ya de Pilar, calculo que este año ya tendríamos lista esa ruta. Y a partir de ahí va a haber un tráfico, o sea, todo ese tráfico que había desde cualquier parte hasta San Ignacio para después irse hasta Pilar, va a migrar todo para todo lo que va a ser esta ruta 19, que es Villeta Pilar, y a partir de ahí, yo siempre digo, el asfalto trae desarrollo, y a partir de ahí yo creo que van a empezar a aparecer nuevos desarrollos agrícolas en toda esa zona. Esa es una zona nueva, es una zona dedicada históricamente a la ganadería, a la microganadería, ¿verdad? A microproductores que tienen varias hectáreas, no muchas, varias hectáreas, y a partir de ahí se desarrolla su actividad económica, ¿verdad? Yo creo que a partir de esta nueva ruta que se va a terminar ahora, hay una subestación que se está construyendo ahí en la zona del kilómetro 40, que es una subestación que va a energizar, que le va a dar muchísimo más potencial a la zona. Y a partir de ahí son 90.000 hectáreas todas juntas, listas para ser desarrolladas. 90.000 hectáreas que, en mi opinión, no tenemos más, por lo menos en esta región del continente no tenemos más, como para poder seguir desarrollando ingenios agrícolas como Villa Oliva Rice o como los que están ya en este momento en la zona. Ingeniero, en su momento seguramente esta decisión de realizar una inversión en este rubro del arroz en Pozo Colorado generó alguna especie de escepticismo en muchas personas, ¿no? Comentando un poco cómo fue el inicio de esta experiencia en la estancia Siete Puntas. Bueno, para nosotros realmente fue una situación que primero tuvimos que ponernos el chip de que esa parte del Chaco en particular tenía que ser una unidad por excelencia productiva. Esos eran campos bajos, campos inundables, de ganadería tradicional y poco rentable, porque era una ganadería de muy baja carga, era casi una 0.3 unidad ganadera por hectárea. Y me acuerdo que cuando nosotros entramos al campo no teníamos ni siquiera acceso por la ruta, y teníamos que entrar por San Pedro, por barco o por balsa, y cruzar del lado del Chaco porque ni siquiera había caminos. Y una ganadería de poco rentable tampoco permitía que nosotros podamos invertir en algunos caminos. No teníamos electricidad, de lo que veníamos hablando hace rato, no teníamos la forma de meter energía eléctrica. Y decíamos que el campo tenía todas las condiciones ideales para producir arroz, porque por sobre todo tener una fuente inagotable de agua, campos bajos, de un nivel de nutricional bastante importante, no igual de lo que es Mariscal Estigarribia, pero sí bastante importante. Y decíamos que eso tenía que ser productivo y teníamos que transformar a un proyecto agrícola que vuelva una unidad rentable. Visitamos campos en la zona de Argentina, en la zona de Corrientes. Hay unidades importantes con un suelo muy parecido, las condiciones bastante iguales. Y así fue que comenzamos a decir, bueno, ¿a quién le invitamos? ¿Con quién soñamos juntos? Buscamos muchísima gente que quiera venir a acompañarnos en el proyecto, por un proyecto de mucha inversión. Es mucha inversión lo que teníamos que poner ahí para desarrollar esos campos. Hasta que después
nos acompañó en ese sueño el ingeniero Héctor Ramírez y dijo, yo me animo a poder crecer juntos. Y así empezó lo que es el proyecto de la estancia Siete Puntas, que después se vuelve como Arrozales del Chaco S.A. Una unidad que hoy está produciendo, en esta campaña estamos produciendo 5.000 hectáreas, pero el proyecto va a más de 12.000 en nuestro campo. Y creo que, como estábamos hablando hace rato, antes del inicio, ahí hay una unidad muy grande, hoy hay mucha posibilidad de poder crecer para producir mucho arroz. Y cerca de 400.000 hectáreas, solamente que hoy no hay infraestructura de caminos y mucho menos de electricidad que puedan dotarle a esos campos de la posibilidad de poder regar y menos de poder sacar ese grano. Pero se abre la oportunidad, una oportunidad importante donde demuestra que el Chaco tiene un potencial importantísimo para poder soñar y construir juntos una nueva agricultura que trasciende las fronteras normales y se va hacia el Chaco como un polo de desarrollo agrícola. Vamos a solicitar por favor aquí a los compañeros para exponer una placa. Vamos a hacer un poquito la evolución de lo que ha sido la producción de arroz en los últimos años en Paraguay. Vamos a ver la primera placa por favor. Allí que nos muestra la relación del crecimiento de superficie de siembra desde la zafra 2006-2007. Vemos justamente lo que hablábamos con Raúl, un crecimiento realmente frenético en avance de superficie de siembra. Es cierto, allí por 2014-2015 también con una situación de mercado muy importante, contábamos con pocos mercados, mucha dependencia de Brasil, también los precios comenzaron a bajar. Hubo en ese momento una situación, podríamos decir, de estancamiento, pero posteriormente volvimos a tener esa dinámica de crecimiento que hoy podemos visualizar en torno a 190.000 hectáreas, una expectativa de siembra para esta campaña 2021. Seguramente vamos a confirmar ese dato ya una vez concluida la cosecha, que está justamente hoy en pleno desarrollo. Vamos al siguiente, por favor. En materia de producción, igualmente tuvimos un crecimiento importante en materia de producción. Hace 12, 13 años, 130.000 toneladas. Hoy estamos hablando de cerca de 1.100.000, 1.200.000 toneladas de producción de arroz. 300.000 aproximadamente se destinan al mercado interno y estamos hablando de 800 a 900.000 toneladas que hoy en día tenemos como excedente exportable, y eso sigue creciendo en la medida también de las inversiones de las empresas y productores. En cuanto al rendimiento que queremos mostrar en la siguiente placa, también podemos ver de cómo esa tecnificación se va demostrando en los mejores niveles de productividad por hectárea, superando ya los 6.000 kilos por hectárea hace un buen tiempo, y la idea es llegar un poco a ese promedio de 7.000, 7.500 que nos posicionaría inclusive con la misma superficie de siembra con volúmenes superiores de producción para aprovechar mejor obviamente tanto el mercado interno como el mercado de exportación. El último, por favor, para compartir. La distribución de área de siembra hoy en día en Paraguay, entre Misiones y Itapúa tenemos entre el 55 y 60% de concentración de la siembra de arroz. Eso hace 10 años probablemente estaba en el orden del 90%. Hoy en día tenemos una distribución mucho mayor. Ya vemos la aparición justamente de los proyectos también en Presidente Hayes, San Pedro, que ha crecido muchísimo también, Cordillera, Paraguarica, Azapá, regiones que justamente vienen albergando también estas inversiones. Y nos concentramos en la última placa, justamente donde vemos el mayor nivel de probabilidad de expansión del cultivo de arroz en estas dos cuencas. Justamente hablábamos de la experiencia de Estancia Siete Puntas con el grupo Pereira SAE, con Arrozales del Chaco, y también lo que ha sido como una empresa pionera en el desarrollo de la producción de arroz en Ñembucú Norte con la firma Villa Oliva Rice. Tenemos un potencial de crecimiento enorme en estas cuencas, así es que eso es lo que nos convoca esta noche para hablar
en Nación Productiva. Vamos a seguir hablando con nuestros panelistas. Antes vamos a ir al corte, ahí tenemos una sugerencia importante. Así es, tenemos una sugerencia muy importante. Vamos a hablar de los productos que ofrece BASF y sus soluciones para el cultivo de la soja. Ativum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Ativum. La otra solución, Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación es amigable. BASF, We Create Chemistry. Vamos a plantear el primer corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Ativum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Ativum. Versatilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Seguimos avanzando en Nación Productiva por las pantallas del Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación, aquí junto a Raúl Enciso de Villa Oliva Rice, con Fabián Pereira del grupo Pereira SAE. Antes de seguir con más preguntas, Anaí tiene una importante sugerencia para todos nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Raúl, si bien comentaste ya en el primer bloque sobre algunas limitaciones importantes dentro de lo que es la parte productiva en el suelo, ¿qué tipo de limitaciones se encontraron allí a la hora de desarrollar el proyecto? Bueno, al ser un campo bajo, es un campo que hay que trabajar en el drenaje, ¿verdad?
estamos pegados al río, con lo cual tenemos un acceso, vamos a decir, ilimitado al agua para todo lo que sería el proceso de riego de los campos, pero cuando hay mucha lluvia, el campo tiene un desafío que es todo el sistema de drenaje. Entonces hay que, la ingeniería que hay que preparar para poder desarrollar arroz en esa zona tiene que tener una base diseñada específicamente para todo lo que es el drenaje artificial, ¿verdad? Porque cuando llueve no puede haber exceso de agua, como está pasando ahora. Como es lo que está pasando ahora. Entonces lo que te obliga es a tener una infraestructura de drenaje. Te estoy hablando de bombas de desagote, generadores, porque hasta ahí ya no llegas con electricidad, generadores que, vamos a decir, energizados a diésel, con los cuales vos haces una extracción artificial del agua cuando tenés así épocas como esta en donde está lloviendo mucho y el agua en esa zona no drena de manera natural como drenaría en cualquier otra zona. En ese sentido, bueno, esa es digamos que uno de los desafíos con los cuales enfrentar, pero una de las ventajas que tenés es el hecho de que estás en el río Paraguay. Y a diferencia de cualquier otro río, ese es un río en el cual vos siempre vas a tener agua. Entonces, un año como este, que fue un año como el 2019, que arrancó con una sequía en el segundo semestre del año 2018, pues fueron casi 18 meses de sequía. Sí. Villa Olía Rice no tuvo inconvenientes para poder sembrar en el 100% de sus áreas sembrables y poder regar esos campos. Entonces hoy nosotros, gracias a eso, tenemos toda el área sembrada, no tuvimos problemas con meter agua dentro del campo en ese sentido. Se hizo un trabajo, sí, obviamente, todos los años uno tiene que hacer un trabajo de mantenimiento de la infraestructura de canales, de todo lo que es el sistema de drenaje, bombas, todo. Pero finalmente, la ventaja a la desventaja, la ventaja es tener mucha agua, en épocas de sequía no vas a tener problemas y cuando llueve mucho tenés que desagotar, tenés que trabajar para sacar el agua. En el caso de Arrozales del Chaco, ingeniero, ¿qué aspectos en cuanto a infraestructura tuvieron que adecuarse o acondicionarse en el lugar para poder producir? Bueno, antes que nada nosotros miramos la inundación más grande que se tuvo en la región. Y creo, si no estoy equivocado, fue en el 82 una inundación 83, una inundación muy grande, muy grande. Entonces dijimos, la inversión tan fuerte que uno pone en un cultivo de arroz, porque el cultivo de arroz lleva una inversión de más de $1.300, inclusive en el Chaco tenemos más por la distancia. Dijimos, no podemos poner todo ese potencial y estar dependiendo de una inundación grande que nos pueda poner en riesgo todo ese cultivo. Entonces lo primero que hicimos fue contratar a unos profesionales que midieron y hicieron la sistematización de las parcelas, más o menos lo que está explicando Raúl. Pero antes que nada fueron los muros de contención en el caso de una creciente muy fuerte. Entonces la primera parte que estaba bien pegado al río Paraguay, tuvimos que hacer unos muros de contención o polder que se le llama, para poder evitar el ingreso fuerte y que pueda poner en riesgo toda esa producción. Después como les dije, tuvimos que hacer caminos internos para poder sacar esa producción, y los caminos del Chaco son caminos muy particulares porque no es muy fácil la movilización interna después de una lluvia fuerte. Pasamos por varios canales o riachos importantes, por eso la estancia se llama Siete Puntas, porque el lindero principal del campo es el riacho Siete Puntas, es un riacho bastante importante, entonces por ende teníamos que construir unos puentes que puedan soportar toda la capacidad de pasar camiones. Y bueno, y ahí comenzar a buscar oportunidades para poder que cuando salga toda esa producción comenzar a mover esa masa importante de granos.
Pero una cosa que uno no ve normalmente y viene muy acorde a tu consulta, Anaí, fue que cuando tuvimos que instalar todos los silos para poder secar y almacenar todos esos granos, nos dimos cuenta, pero con el trayecto ya de la instalación del silo, que todo el suelo chaqueño es muy particular y muy diferente a otras regiones. Y todo lo que vos acababas para poner los pilotes para soportar la estructura de silo, encontrabas agua a muy poca profundidad. O sea, no tenía una base sólida para poder calzar toda esa infraestructura de secaderos, silos. Entonces tuvimos que adecuarnos con otro tipo de condiciones para poder soportar eso. Poner como encadenados adentro con mucho hormigón y que pueda soportar toda esa estructura que está ahí. O si no, ante alguna lluvia eso podía ir hundiéndose de vuelta. Y eso es el Chaco. Después otra de las cosas que nos enseñó también el Chaco, que el canal principal o el taipón por donde se conduce la gran masa de agua a las diferentes parcelas, si ustedes ven, van a ver que nuestro canal tiene casi 100 metros de ancho. Es casi como el canal de Panamá, el anterior. Pero ¿qué pasa? En el Chaco uno puede construir cosas muy altas porque el suelo se degrada fácil. Es un suelo arenoso que no se pega. Entonces vos tenías que hacer cosas no muy altas, pero más anchas, para poder meter mayor caudal de agua. Y bueno, y esas son las cosas que el Chaco te iba demostrando, ¿verdad? Pero por sobre todo es el tipo de suelo que tenés que adecuarte para poder hacer esas construcciones en particulares. Taipones, la construcción de los muros y la construcción del silo. Raúl, hablaste un poco de un potencial de 90.000 hectáreas de probabilidad, o sea, un potencial de crecimiento en la zona de Ñembucú Norte. ¿Cuál es un poco el plan de expansión de Villa Oliva Rice? ¿Cuánto se adecua a los próximos años, un crecimiento de superficie de siembra? Bueno, dentro de los planes de expansión de Villa Oliva Rice, el primero y principal es terminar de desarrollar sus 18.000 hectáreas. Nosotros tenemos 18.000 hectáreas, queremos llegar a las 15.000, ese es nuestro plan. Queremos llegar a 15.000 hectáreas para tener vamos a decir, un estilo de siembra con rotación de cultivo permanente, de modo también a generar un efecto de cuidado del suelo, ¿verdad? Y a partir de ahí queremos convertirnos. Ya hicimos toda la inversión en infraestructura de industria. Nosotros tenemos la única industria de la zona, una industria tanto como para recibir, o sea, para almacenar, secar, almacenar. Tenemos nuestra industria de blanco, en donde estamos produciendo 7 toneladas de blanco por hora. Y el objetivo de Villa Oliva Rice es dominar la zona, es ser la que concentre toda la producción de todos los próximos ingenios que vayan viniendo a ese lugar. Tenemos en este momento todo desarrollado en lo que respecta a caminos, en lo que respecta a infraestructura de energía eléctrica, porque nosotros mismos desarrollamos nuestra propia línea de transmisión. Con eso energizamos tanto todo el sistema todo el sistema de agua, todo el sistema de bombeo, como toda la industria, ¿verdad? Toda la industria eléctrica. La idea es que cuando vayamos desarrollando campos, se vayan desarrollando más campos, más ingenios, toda esa producción se vaya concentrando en Villa Oliva, y Villa Oliva a partir de ahí sea un gran centralizador de todo ese desarrollo o de toda esa producción de arroz que se va a estar dando en la zona. Excelente. Ingeniero, estuvimos hablando de las dificultades que encontraron y que tiene el suelo chaqueño, en el lugar donde está Rosales del Chaco, pero ¿cuáles son las ventajas que tiene producir arroz en esa superficie? Bueno, por sobre todo, la ventaja principal es la alta luminosidad que nosotros vemos que el Chaco contribuye, que nos viene demostrando un poco desde el momento de que empezó el proyecto. Se transfirió en muy buena producción del grano. Mucha área disponible que cuando uno sobrevuela un poco la región
te vas a dar cuenta de que tenés mucha área disponible y mucha cantidad del factor fundamental para producir, que es el agua. Y creo que la mayoría de los ganaderos están buscando una oportunidad para desarrollar esos campos y transformar esos campos bajos a una unidad productiva de excelencia. Eso requiere una inversión bastante importante de parte del Estado o de las autoridades, y por eso también se estaba trabajando en el proyecto de la ruta del arroz, que es conocida. Está dentro de las prioridades del gobierno actual y creemos que va a ser una oportunidad importantísima para muchos productores que están en la región sobre el río Paraguay y que pueden explotar en rendimiento y en producción. Y no es solo cambiar una unidad agrícola por una unidad ganadera, sino que pueden maximizar el desarrollo ganadero a través de la unidad agrícola, que pueda generar rentabilidad a todos esos campos. ¿Qué potencial tenemos, ingeniero, en esa región de poder volver campos arroceros? Bueno, cuando se hizo el proyecto de la ruta del arroz, se llegó a un análisis y hay quizás un área de 400.000 hectáreas de arroz que pueden ser explotadas ahí en la región. Pero también falta, como le digo, faltaría las rutas, meter mucha electricidad, infraestructura de acopio. Pero es algo que le va a dar una oportunidad enorme a esa región del Chaco, que está pidiendo cancha para poder maximizar sus resultados. Sí, en cuanto a el campo en sí, digamos, los aspectos del campo en sí, ¿cuáles fueron los manejos que tuvieron que cambiarse para lograr una mejor productividad? O que adecuarse tal vez a la situación, a la condición de esa zona. Pues mira, justamente esa zona, yo por lo menos, y en mi opinión es que es, hasta te diría, una zona, no sé, que está hecha para la producción de arroz. Vos te metés a 200 metros y no vas a encontrar un solo árbol de nada. Es una tierra plana, recta, donde vos mirás y lo único que ves es un horizonte plano, recto, de vegetación que está ahí, lista para ser desarrollada. Desarrollar campos de arroz en esa zona, en materia de inversión, va a ser muchísimo más, o sea, las inversiones van a ser mucho más reducidas, porque destroncar es caro, o sea, meter una topadora para desarrollar un campo de arroz en otra zona tiene un alto costo. Ahora, acá no necesitas nada. Acá es, trabajás en el desarrollo de los canales, trabajás en el desarrollo de los caminos internos, trabajás en la pendiente que tiene que tener el campo como para que se riegue todo y ya está. Eso yo lo miro y cada vez que estoy ahí, miro, es increíble, ¿verdad? Es increíble, es como que, yo siempre digo, es como que Dios agarró ese lugar y dijo, acá se va a producir arroz. Produzcan arroz. Estamos hablando de dos regiones realmente con mucho potencial. Mencionaron 90.000 hectáreas, 400.000, dijo Fabián. Son cerca de 500.000 hectáreas probables que en los próximos 10 años probablemente se estén sembrando arroz. Un potencial de crecimiento de 3 millones de toneladas más. Anaí, realmente eso nos posicionaría como un gran jugador en este rubro. A la vuelta del corte vamos a estar hablando con el ingeniero Héctor Ramírez y no podemos dejar de hablar con él cuando mencionamos el rubro de arroz. Para mí, una de las personas que más conoce, si no es quien más conoce sobre arroz en nuestro país, así es que vamos a invitarle también para compartir de este panel de debate aquí hablando sobre la nueva frontera del cultivo de arroz. Anaí, tenemos una sugerencia antes de ir al corte. Vamos a hablar brevemente de Mediagro, que es Productiva Media. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Vamos a establecer un nuevo corte y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación.
nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Antes de seguir con nuestros invitados, Anaí, tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Productiva Web. La actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web integrada a las redes sociales nos mantienen informados todo el día. Y vamos a recibir al doctor ingeniero agrónomo Héctor Ramírez, director de Arrozal, hoy en día también ya ligado a la parte de la producción. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, David. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, muchísimas felicidades antes que todo. Ayer estuviste de cumpleaños, así es que también nuestras felicitaciones para vos. Espero que hayas pasado de la mejor manera posible. Muchas gracias, David. La verdad que aproveché muy bien estos días lluviosos para quedar en casa y alimentar el alma con aquello que sabemos. Doctor, vamos a hablar un poquito de algo que vos conocés muchísimo y de hecho que si hablamos de arroz no puede estar ausente. Hace 10 años, cuando arrancaba un poco este boom de la producción arrocera, prácticamente el 80-90% se concentraba la superficie de siembra en Itapúa, Misiones, y luego se dio una expansión. ¿Qué sustento técnico se dio en ese proceso que hoy estamos justamente ante un escenario en donde podemos ver que gran parte de la región oriental está albergando el cultivo de arroz? Sí, historiando un poco la producción nacional, no podemos olvidar de las décadas y décadas de producción que tuvimos
desde su inicio, que no superaba los 25 o 30 mil hectáreas por falta de mercado, principalmente. Y de ahí venía también por la cuestión de la seguridad en que los productores pudieran entrar haciendo inversiones importantes en el rubro, porque Paraguay sí tuvo sus reveses en el cultivo antes de los 80. Y ahí en esa época creció un poco más, llegó a los 40 mil hectáreas y ya entrando la década del 2000, ahí fue que comenzó la expansión del cultivo, tomado a la mano la tecnología, de la introducción de la tecnología, que a su vez también fue abriendo los mercados y asimismo la venta, la comercialización es la que genera las inversiones. Y ahí se dieron las dos cosas, la producción y el mercado que se fue abriendo, y se empezó a ver como negocio más seguro, y ahí también empezaron las bancas privadas fundamentalmente a interesarse por los productores de arroz, y ahí comenzó a girar todo el sistema. ¿Qué tal, doctor? Te saluda Anaí. En estas zonas de gran potencial que se tiene para la expansión del arroz, a tu criterio, desde el punto de vista productivo, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades, por decirlo de alguna manera, de estas zonas? Bueno, Paraguay tiene su fortaleza en sus recursos naturales, que ya lo que me están antecediendo ahí, Fabián y Enciso, están hablando justamente de la disponibilidad de agua, que es fundamental para el cultivo del arroz, y las tierras disponibles en áreas que prácticamente eran improductivas, porque el arroz es un cultivo pionero para ese tipo de área. Entonces, en ese sentido, también desempeña una función muy importante el cultivo del arroz, que va abriendo campos improductivos, porque pensar en otra actividad, por ejemplo, ganadería o agricultura de tierras altas también, que están entrando en estos campos bajos, es imposible pensar, porque realmente el arroz es la que venía haciendo ese soporte en los costos, que soporta eso para poder habilitar esos campos. Ingeniero, hablando un poco de la campaña actual, estamos viendo condiciones climatológicas por ahí adversas para el arroz, ya mucha agua, campos bajos, poca luminosidad. ¿Puedes hablarnos un poquito de las características que estamos teniendo en esta campaña? Bueno, realmente empezamos por zona, porque en realidad, a pesar de que medio que se ha generalizado la sequía en el momento del establecimiento de cultivo, porque también necesitamos la humedad del suelo adecuado para el establecimiento, y eso tuvimos las dificultades en ese periodo de siembra que estamos iniciando en Paraguay, en todas las regiones, desde segunda quincena de agosto, en su mayoría, hasta inicio de septiembre, ¿no? Entonces, ahí tuvimos el periodo de seca, lo que generó una germinación desuniforme, y también es un problema que se genera por la falta de humedad en el suelo para establecer el cultivo en áreas ya enmalezadas, porque realmente esas son las áreas más afectadas por esta situación que genera la falta de humedad del suelo. Y ahora que estamos ya entrando en cosecha, tenemos este periodo bastante lluvioso, que también todavía no tenemos problemas generados por estas lluvias, porque también apenas estamos iniciando la cosecha. Entonces esperamos que el tiempo se normalice, que vengan las lluvias normales, pero que también nos permita estar realizando la cosecha, que el punto de cosecha es muy importante también para mantener la calidad del producto. Uno de los principales problemas del cultivo del arroz son las malezas, y específicamente el arroz colorado, doctor. ¿Cuáles son algunas estrategias que se han tomado en todo este tiempo para combatir esta maleza? Sí, ya lo dijiste, que el principal problema de malezas para el cultivo del arroz es el arroz colorado. Y ese todavía
estamos padeciendo un poco de que la gente tome con mayor conciencia esta situación, porque es una plaga, la mayor plaga, diría yo, del cultivo del arroz es la maleza, que sería el arroz colorado. Y la única manera de prevenir es con la semilla libre de arroz rojo, en primer lugar. Y para eso necesitamos tener un sistema de producción de semillas certificada, la que no tenemos prácticamente. Paraguay escasamente puede llegar a un 20% de uso de semillas certificadas en arroz. Y después viene ya el manejo en sí que se tiene que hacer en el campo, que también muchas veces uno se deja estar, porque como es una plaga número 1, diría yo, no podemos dejar multiplicarse en los campos. Entonces ahí tiene que empezarse en la eliminación del campo cuando comienza a verse las primeras plantas que pueden contaminar el campo, infestar el campo. Entonces esa es otra de las causas que podemos prevenir y hacer que nuestro campo permanezca por más tiempo libre de ese problema, pero nos dejamos estar, y por esa razón en muchos casos encontramos 3, 4, 5 años de uso y ya tiene que salir de ese campo por problema de la infestación con arroz colorado. Doctor, a su criterio, ¿algunos desafíos importantes que tendría el sector arrocero en general de Paraguay? Y yo diría que en este momento, como entró recientemente también en el Brasil, por esta misma situación que estamos mencionando respecto a eliminación de malezas, es la rotación de cultivo. La rotación de cultivo que ya se viene haciendo con la soja, por ejemplo, que también se puede incluir después otras especies. Eso es muy importante para mantener los campos libres de estas malezas. Inclusive pueden cortar también algunos ciclos de enfermedades que pueden ir presentándose. Entonces, cambiando especies por etapa y fundamentalmente para eliminar las malezas que son del arroz, del cultivo del arroz. Y también darle la sustentabilidad a los campos de producción, porque la alternancia de especies son muy benignos para el mantenimiento de la parte de fertilidad del suelo. Entonces, esa esquematización de producción es muy importante que se vaya tomando en cuenta para mantener nuestra actividad más sustentable. Inclusive eso genera una reducción en los costos, que es fundamental. Reducción en los costos y muchas veces en la reducción de uso de los insumos, que también tenemos que tener en cuenta que los insumos químicos son muy importantes para el cultivo, pero asimismo también nos pueden generar alguna dificultad por los residuos que pueda dejar mismo hasta en los granos. Entonces, hay muchos desafíos en ese sentido de tomar conciencia y de ir aplicando los conocimientos que se tienen, pero que nos falta un poco de actitud frente a eso. Porque yo veo de ese el mayor inconveniente que tenemos, ni tanto la falta de conocimiento, sino que la falta de actitud, la falta de gerenciamiento en nuestros campos para que mantengamos productivos de la forma que sea rentable y ambientalmente sustentable. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche. Como siempre, es muy interesante hablar con usted. Siempre nos enseña muchas cosas, así es que muchísimas gracias aquí desde Nación Productiva. Gracias a usted, David, y a la orden siempre. Un abrazo para todos. Gracias igualmente también para usted. Así estuvo compartiendo con nosotros en Nación Productiva el doctor ingeniero agrónomo Héctor Ramírez de Arrozal S.A. y también el ingeniero Héctor ya hoy abocado como productor de arroz, así es que va ampliando más también sus actividades. Antes de ir al último corte de la noche, Anaí, tenemos una sugerencia. Vamos a hablar en esta oportunidad de Productiva App. Podés descargar Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenerte informado sobre la actualidad del sector productivo con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App está disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. Vamos a establecer el último corte de la noche y a la vuelta ya estamos con la parte final del programa de la fecha. Una productiva
nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Última parte ya del programa de la fecha aquí en Nación Productiva, programa número 13 ya en lo que va de este ciclo periodístico a través de Canal Pro. Ahí tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Productiva Radio, escuchar la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio. Los sábados de 6 a 8 de la mañana por Radio 1 de marzo 780 AM. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Y también Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria que sigue creciendo. No te lo pierdas todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones. El arroz es uno de los rubros tal vez más atacados dentro del sector agropecuario en sí por la cuestión ambiental, Raúl. ¿Qué podemos utilizar como argumentos importantes para demostrar a mucha gente de que el arroz es un rubro que hoy en día trabaja en forma amigable con el ambiente? Bueno, lo primero y básico y fundamental es que no hay posibilidad alguna de desarrollar ningún campo de arroz sin primeramente tener un permiso ambiental de la autoridad competente del gobierno. A partir de ahí no existe algún tipo de posibilidad de que puedas hacer algo que esté fuera de la ley. Porque pasas inspecciones, pasas auditorías, te hacen controles, tenés que renovar permanentemente tu licencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, o sea, en materia de regulación. Y por otro lado, los productos, los insumos agrícolas que se utilizan son todos biodegradables, ¿verdad? En contacto con el agua se disuelven. O sea, no hay riesgo de contaminación para el ser humano. Y también, y en este caso, el caso de Villa Olía Rice es, nosotros hemos
para inclusive desmitificar aún más todo eso, hemos desarrollado 10 tajamares de 10 de ancho por 100 de largo en donde hacemos piscicultura. La piscicultura, si bien ahí no lo hacemos para comercializarlo o ganar dinero con eso, sino que primeramente es el primer fusible ante cualquier situación de contaminación ambiental, ¿verdad? Porque el agua de los tajamares es el agua que circula en el arrozal. El pez, el pescado, el pez, es el animal más sensible a cualquier contaminación, a cualquier notificación de falta de oxígeno en el agua, el pez muere. Entonces, resumiendo de vuelta, tenés temas regulatorios que tenés que cumplir, tenés todos los productos, son todos biodegradables. Nosotros tenemos, y hay varios campos que ya se están desarrollando, un fusible de piscicultura. Y después otra cosa, el arroz es el producto libre de gluten, apto para cualquier dieta, para cualquier tipo de comida que uno pueda hacer. Entonces, en ese sentido, es bueno aclarar y desmitificar un poquitito el ataque que tiene el arroz y el resto de los productos agrícolas también, ¿verdad? 7.000 años hace que se siembra arroz a nivel mundial. Es el segundo grano que más se consume a nivel mundial. La cotización en alza y estable del arroz, ¿cómo incide en los planes de inversión y expansión actualmente? Bueno, más que nada, con un precio actual, realmente el sector se ve bastante fortalecido. Si bien cuando estábamos mirando esa placa hace rato de la queda un poco en ciertos años del aumento de la producción de arroz o de las áreas de producción, si bien eso fue muy influenciado por una caída muy importante de precios. Como dije hace rato, el cultivo del arroz es un cultivo muy caro, requiere mucha tecnología, mucha tecnificación para meter y para sacar el agua, pero por sobre todo es muy caro producir en el sentido de que los insumos requieren muchos insumos y por sobre todo requiere algo que es fundamental para la alta productividad, que es los niveles de fertilización. Solamente la fertilización de los campos de arroz incide en el total de costo casi en un 30 o 40%. Entonces, creemos que con precios así a la alza va a aportar a que mucha gente comience a invertir o vea que campos productivos que tienen con potencial de arroz vayan transformándolo de vuelta. Y por sobre todo también da mucho alivio al sector porque viene de muchos años bastante golpeados. Inclusive, como dije hace rato, el precio del arroz el costo del arroz está más o menos $1.400 y con un precio que hace bastante tiempo venimos soportando de no más de $200 la tonelada. Eso hacía que teníamos que producir, y ahí acordate la placa que pusiste hace rato, del promedio, hacía que teníamos que producir casi 6.500 a 7.000 kilos por hectárea para empatar. Y esa placa que estabas mostrando hace rato estábamos en 6.500 o casi 7.000 kilos promedio por hectárea. O sea que veníamos casi cubriendo los costos en los últimos años. Ahí está, ahí ves que la producción está en torno a los 6.315 kilos limpio y seco, entiendo que es eso. Sí, efectivamente. Entonces, con un costo de producción de $1.400 y vendiendo por debajo de $200 la tonelada, estás empatando con esos niveles de producción. Entonces hacía que la gente no tenga intención de salir a producir más y en más áreas porque estaba casi empatando. Creemos que estos precios van a ayudar mucho. Paraguay hoy está produciendo 1.200.000 toneladas, como dijiste. Ese es el consumo de un mes de todo Brasil. Brasil consume 1 millón de toneladas por mes. Está pasando por un proceso crítico hoy con la falta de agua, también Argentina, Uruguay. Y si bien Paraguay tuvimos importantes
o problemas importantes a la hora de sembrar. Ahora creemos que vamos hacia una buena producción y con estos precios alientan mucho a que la gente quiera seguir invirtiendo en un rubro tan importante como es el arroz. Yo creo que hay muchísimos temas todavía por tocar. Creo que esta reunión se va a extender un poco en otro capítulo. Les agradezco muchísimo realmente la participación. Hemos abarcado gran parte de los temas sin entrar un poquito en cada uno a debatir cada tema, pero realmente fue muy enriquecedor. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo compartiendo con nosotros a Raúl Enciso, director financiero de Villa Oliva Rice, también el director comercial del Grupo Pereira SAE, el ingeniero agrónomo Fabián Pereirán. Ahí nos estamos despidiendo. Nos vamos, muchas gracias a todos por acompañarnos, será hasta el próximo domingo. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Nación Productiva. Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan, aquí a los compañeros de Canal Pro, a toda la producción de Productiva Comunicación y Marketing por darnos el soporte suficiente para llevar adelante este emprendimiento periodístico. Antes de irnos, permítame recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. Canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre.